Muchas gracias. Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a ver lo de síndromes isquémicos agudos y lo que es en los síndromes isquémicos agudos, igual que en toda la medicina, lo importante es la fisiopatología, no los algoritmos. Los algoritmos tenemos nosotros que juzgarlos cuando conocemos la fisiopatología y no al revés, no hacer las cosas sin saber qué estamos haciendo. Entonces, voy a hablar de eso, de la fisiopatología de los síndromes isquémicos agudos. Miren ustedes, ¿cómo se genera la aterosclerosis? ¿Sí? La aterosclerosis se genera fundamentalmente cuando hay hipercolesterolemia. El colesterol fluye por la sangre y las moléculas penetran en el endotelio y se acumulan en el subendotelio y ahí son reconocidas como cuerpos extraños por el organismo, de tal manera que se echan a andar mecanismos en las que se forman factores quimiotácticos de los monocitos, que son glóbulos blancos, y estos factores quimiotácticos atraen a los monocitos al endotelio y ahí hay factores de adhesión de los monocitos al endotelio y ahí los monocitos son moléculas, son células muy grandes. Entonces, para penetrar al subendotelio hay un factor que permite, el factor de migración de los monocitos al subendotelio. Llegan los monocitos al subendotelio y fagocitan el colesterol como el cuerpo extraño. Al fagocitar el colesterol se forman las células espumosas. Las células espumosas entonces son monocitos cargados de ésteres de colesterol. Las células espumosas en el endotelio, dentro de ellas se produce una oxidación, especialmente dado por los radicales superóxido. Se oxidan las lipoproteínas las proteínas de baja densidad y producen un proceso inflamatorio muy intenso, tal y como lo había demostrado el doctor ayer, cuando se ponen los termómetros dentro de las células que tienen placas inflamadas, se produce una inflamación tremenda y esto tiene tres consecuencias. Uno, se echa a andar un mecanismo de síntesis de colágena. Dos, migración del músculo liso de la capa muscular. Y tres, se estimula la llegada del mecanismo autoinmune a través de linfocitos T. Todo eso con el objeto de hacer una capa fibrosa. La capa fibrosa es para aislar el proceso inflamatorio. Todo eso es para aislar el proceso inflamatorio del organismo. Entonces, vean ustedes, aquí tenemos nosotros las arterias coronarias. El colesterol está circulando por la sangre, aquí tenemos el endotelio, y entonces las moléculas de colesterol empiezan a penetrar al subendotelio, ahí se echan a andar los factores quimiotácticos de los monocitos, los factores de adhesión de los monocitos empiezan a llegar al endotelio y luego los factores de migración de los monocitos al subendotelio. Son moléculas, son células muy grandes, no pueden penetrar. Y ya en el subendotelio los macrófagos fagocitan el colesterol, se forman las células espumosas y se produce un proceso inflamatorio muy intenso que empieza a provocar la migración de las células. Vean ustedes, las células del músculo liso empiezan a migrar y colágena con el objeto de hacer
la capa fibrosa. Así es como se hace una placa de ateroma. Muy bien, la placa de ateroma tiene puede ser de dos tipos. Esta arteria, vean ustedes que tiene un cúmulo de colesterol con células espumosas, pero en esto la naturaleza hace algo para proteger la circulación. Vean ustedes que la placa que está formada por el núcleo lipídico, que es el colesterol y las células espumosas, y esta es la membrana fibrosa. Pero entonces la arteria empieza a crecer hacia afuera. Vean ustedes cómo la arteria crece hacia afuera y preserva la luz de la arteria. A eso se le llama fenómeno de Glagov. Y entonces, aquí tienen ustedes que estas placas son extraordinariamente activas. Vean ustedes, están cargadas de linfocitos T, de células de músculo liso, de células espumosas, y se están produciendo membrana fibrosa con migración de músculo liso y colágena, y la oxidación de las LDL está produciendo inflamación. Una cosa que es importante de las células espumosas es que producen esta sustancia, el factor tisular. El factor tisular es un extraordinario factor procoagulante y las células espumosas están cargadas de factor tisular. Cuando una placa crece de esta manera, va progresando, va obstruyendo la arteria. Cuando se obstruye más del 70%, empieza a haber angina de pecho. Es decir, el sujeto camina y le da un dolor en el pecho y se tiene que detener y se le quita el dolor. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que este tipo de placas obstructivas a lo que generan es la angina de pecho clásica. Sin embargo, estas no tienen obstrucción por el fenómeno de Glagov, las arterias están permeables. Estas que tienen una membrana fibrosa muy gruesa se les llama placas estables. ¿Por qué? Porque la posibilidad de que se ponga en contacto el núcleo lipídico con la sangre es muy poco. ¿Por qué? Porque la membrana fibrosa es muy gruesa. Sin embargo, al contrario, estas placas se llaman placas vulnerables, cuando tienen un núcleo lipídico muy grande y una membrana fibrosa muy delgada. Así pues, cuando tenemos una placa vulnerable y hay una erosión de la placa y se pone en contacto una pequeñísima parte del núcleo lipídico con la sangre, lo primero que hay es agregación plaquetaria. Y entonces, ¿qué pasa? Que la agregación plaquetaria, estas microrrupturas van siendo reparadas con plaquetas y entonces sellan el endotelio y no pasa nada. Y si hay muchas microrrupturas, se va sumando el núcleo, digamos, el coágulo blanco, que es con plaquetas, con coágulo rojo, que es con un poco de eritrocitos, y es lo que hace que la arteria se vaya obstruyendo con el tiempo. Se va obstruyendo, ese es el mecanismo. Pero por otro lado, si esta placa vulnerable no sufre una erosión, sino se rompe, se pone en contacto bruscamente la sangre con el factor tisular y de inmediato se produce un trombo, pero de inmediato. Se echa a andar el mecanismo de la coagulación y se puede producir un trombo que ocluya totalmente la arteria. Si ocluye totalmente la arteria, el paciente tiene un infarto agudo o se muere, tiene muerte súbita. Si el sujeto tiene un trombo suboclusivo, puede tener angina inestable
o un infarto no Q o un infarto subendocárdico. Vean ustedes, el endotelio, si hay erosión del endotelio, lo primero que sucede es que las plaquetas reparan esa disrupción a base de la adhesión, esto se llama adhesión plaquetaria, cuando las plaquetas a través de sus receptores 1A, 1B se agregan al colágeno que está abajo del endotelio, y esto que se llama adhesión plaquetaria es seguido de lo que se llama agregación plaquetaria. Y es que todas las demás plaquetas llegan para reparar el sitio erosionado. Y estos lo hacen a través de los receptores 2B, 3A. Esto es importante porque estos son por ejemplo, todo este mecanismo es lo que es inhibido por la aspirina, por el clopidogrel y por los bloqueadores 2B3A, el abscisimav y el tirofiban, etcétera. Y esos son los que se usan para el tratamiento del infarto agudo. Así pues, vean ustedes, así queda. Aquí están los receptores 1A, 1B, son estos. Los receptores 2B, 3A son los puntitos amarillos y están unidos con puentes de fibrina, y así se hace la agregación plaquetaria. Y esta es la progresión, vean ustedes. Si hay micro rupturas, ahí está el núcleo lipídico reparado por la agregación plaquetaria con un poco de trombo rojo. Pero si esto se está sucediendo en el tiempo, es lo que va obstruyendo la arteria. Cuando lo obstruye más de un 70-75%, el paciente empieza a tener angina de pecho, ¿sí? Es decir, dolor con el esfuerzo. ¿Cómo es que se rompe una placa? ¿Por qué se rompe una placa de ateroma? Vean ustedes. Aquí tengo la membrana fibrosa y aquí tengo el núcleo lipídico. Y tenemos nosotros que hay síntesis de células musculares lisas, de colágeno y de elastina. Eso está engrosando la membrana fibrosa para aislar el proceso inflamatorio de la sangre. Es como cuando uno se raspa una rodilla y se hace una costra para aislar el proceso inflamatorio de la superficie. Bueno, pues aquí, para aislar el proceso inflamatorio. Y esto, la síntesis de colágeno y de elastina por las células musculares lisas activadas son las que engruesan la membrana fibrosa. Pero los linfocitos T tienen también su papel. Producen interferona gamma e inactivan a las células musculares lisas. Dejan de producir colágeno y elastina, y los linfocitos T, a través de interferona gamma, activan a las células espumosas para que produzcan proteasas, gelatinasas, colagenasas, metaloproteinasas, y van digiriendo la membrana fibrosa. Entonces vean ustedes pues que aquí hay una lucha entre la síntesis de membrana y la destrucción de la misma. Cuando se rompe una placa, lo primero que sucede es que la agregación plaquetaria trata de reparar el proceso, pero si el núcleo lipídico penetra una importante cantidad de factor tisular, produce trombosis coronaria y tapa la arteria. Eso es un infarto del miocardio. Así se hace un infarto del miocardio. Entonces vamos a ver, aquí está una placa de ateroma. La placa de ateroma crece con fenómeno de Glagov hacia afuera. Aquí tenemos, vean ustedes que está preservada la luz. Y aquí los linfocitos T activan las células espumosas y producen colagenasas, metaloproteinasas, rompen, digieren, se pone en contacto el factor tisular con la sangre y el paciente tiene trombosis coronaria.
un infarto Q, un infarto con supradesnivel del segmento ST. Y ese paciente o le da el dolor o se cae muerto, así, por arritmias. O bien, resulta que el mismo mecanismo puede hacer que se ponga en contacto y que el trombo sea suboclusivo. A eso se le llama infarto no Q o puede dar lugar a angina inestable. Vamos a ver cómo es la fisiopatología de la angina inestable. Si nosotros tenemos una placa de ateroma y tiene micro rupturas, entonces hay agregación plaquetaria y un poquito de trombo rojo y va progresando la obstrucción de la arteria. La trombosis va poco a poco y va progresión lenta. Si llega un momento en que el paciente tiene más de 80% de obstrucción, tiene angina de pecho. Esa es una angina de pecho clásica. Pero puede suceder que si la placa de ateroma se rompe, se hace el complejo factor tisular sangre y viene trombosis coronaria. El paciente tiene un dolor muy intenso, pero el sistema del organismo tiene una defensa que es la fibrinolisis. Entonces la fibrinolisis, ese trombo lo deshace y destapa la arteria y entonces al paciente se le quita el dolor. Y otra vez le vuelve a dar el dolor porque se trombosa y vuelve a tener dolor el paciente. Y luego la fibrinolisis deshace el trombo. Entonces se establece una lucha entre el mecanismo de coagulación y la fibrinolisis. Y eso es lo que da la angina inestable. Un paciente que tiene dolor y luego se le quita, y le dan nitroglicerina y se le quita, pero al rato vuelve a tener dolor y a veces se le quita con el reposo y a veces no, y a veces no tiene relación con el esfuerzo. Por supuesto, si gana la fibrinolisis, el paciente no tiene infarto. Pero si gana la trombosis, obstrucción total y el paciente tiene infarto. Por eso la angina inestable es un cuadro clínico muy peligroso y que tenemos que reconocer, porque a veces, oiga, ya se le quitó el dolor, le hacen enzimas y le hacen todo. No, hombre, está todo, váyase a su casa y se muere en su casa. Sí. Vean ustedes este caso. Es un paciente en el momento del dolor y si ustedes ven B1, B2, B3, B4, B5, B6, pues hay simplemente isquemia subepicárdica, una T negativa asimétrica cuando tiene dolor. Y como le damos nitroglicerina y después del dolor se normaliza. Sí, son cambios electrocardiográficos que pueden ser de muchos tipos. A veces lesión subendocárdica, a veces es lesión subepicárdica, a veces isquemia subepicárdica, pero eso es lo que caracteriza la angina inestable. Y a veces los dolores de la angina inestable son prolongados, a veces pueden durar 30 minutos, 40 minutos, sin que haya infarto. Aquí está otro. En el momento del dolor, aquí hace isquemia subendocárdica, en el momento del dolor, y luego se le quita el dolor y se le normaliza el electrocardiograma. Claro, estos pacientes para tener estos trazos que los tenemos internados. ¿Me explico? Estos pacientes no, por eso hay que, cuando un paciente llega con dolor retroesternal o con dolor precordial, hay que estudiarlo con mucho cuidado. Porque le hace uno todo y el paciente, todo está el electro y el eco y todo está normal. No, hombre, las enzimas, no, hombre, no tiene usted nada, se va. Ya está otro, este es el momento del dolor y este tiene lesión subendocárdica, infradesnivel del segmento CT, que cuando se le quita el dolor, bueno, pues se normaliza. ¿Me explico? Entonces, por eso esto es engañoso y especialmente esto es importante para los médicos de urgencias. Vean ustedes una placa rota. Aquí esta es la membrana fibrosa y aquí se puso en contacto y se forma el trombo. Y aquí está pues esto ya es de autopsia, ¿verdad? Una ruptura, aquí estaba el núcleo lipídico, se rompió la placa y el paciente se muere. Bueno, ayer se mencionaba que puede haber arterias coronarias, el doctor Villarroel lo mencionó,
que tiene, esta es una coronaria derecha, una circunfleja, y la arteria, el paciente llega con dolor precordial y no tiene nada, pero en el ultrasonido intracoronario tiene una placa rota. ¿Me explico? Por fenómeno de Glagov. A veces la arteria parece como si estuviera normal y es anormal, tiene una placa. Ahí es cuando nosotros nos enteramos que la arteriografía coronaria no era el estándar de oro para hacer el diagnóstico de enfermedad coronaria, ¿verdad? Entonces vean ustedes, en este caso, el paciente llega con angina inestable, esta es la coronaria derecha, aquí tiene una obstrucción fija en la porción media vertical, y aquí está un trombo. Le damos tratamiento médico y 6 días después la obstrucción fija sigue, pero el trombo desapareció. ¿Sí? Esto por eso es infarto no Q o angina inestable, son trombosis suboclusivas. Vean ustedes esta placa rota, esta es otra vez una coronaria derecha que tiene una lesión en la porción superior de la vertical de la coronaria derecha, y aquí tiene una placa rota. Y usted le damos tratamiento y 6 días después la misma placa ya no tiene trombo con el tratamiento, ¿sí? Y la lesión fija, pues ahí está. Bueno, pues esto es angina inestable. Usualmente, ¿cómo debemos tratar al paciente con angina inestable? Bueno, hospitalización, reposo, vía venosa, heparina de bajo peso molecular, aquí es donde sirve mucho la heparina de bajo peso molecular, aspirina, nitroglicerina, especialmente en infusión, para evitar el dolor y la isquemia, desde luego, betabloqueadores y estatinas. Aquí usualmente estamos usando dosis de estatinas muy altas, digamos 80 miligramos de atorvastatina. ¿Por qué? ¿Para qué usamos dosis tan altas? ¿Para bajarle mucho el colesterol? No, porque es el mejor antiinflamatorio que hay. Lo que hacen las estatinas es que bloquean la oxidación de las LDL. Sí, entonces al bloquear la oxidación de las LDL, tiene un poderosísimo efecto antiinflamatorio. ¿Cómo estabilizamos la placa? Efectos sobre la función plaquetaria, sí, sobre el trombo blanco. Aspirina reduce 50% la mortalidad y posibilidad de un nuevo infarto. Clopidogrel, 75 miligramos cada 12 horas, reduce 31% la posibilidad de muerte de un nuevo infarto. Los inhibidores de la glicoproteína 2B3A, axizimab, epifibrato, tirofiban, estos solo se dan, si el paciente va a ir a algún proceso intervencionista. Esto es, si el paciente no tiene elevación de troponinas, no se toca al paciente, se le da tratamiento medio y se sigue. Si las troponinas están elevadas, va para adentro. Y entonces se prepara con cualquiera el axizimab, es el que más se usa, o el tirofiban, y van los hemodinamistas con los antiplaquetarios de este tipo, para evitar algo que se llama el fenómeno de no reflujo, que no me acuerdo si lo puse aquí, pero si no ahorita les digo. Muy bien. Efectos sobre el trombo rojo. Heparina, 1000 unidades hora, junto con aspirina, reducen la mortalidad o un nuevo infarto 48%. Heparina de bajo peso molecular, la enoxaparina redujo 20% más la mortalidad y reinfarto que la heparina no fraccionada. Por eso es que en estos casos de angina inestable se usa heparina de bajo peso molecular. Estabilización de la placa, reducción del proceso inflamatorio, estatinas, administración temprana, reduce el proceso inflamatorio de la placa inestable por diversos mecanismos, ahorita vamos a ver el cuadro,
y reduce 25% la mortalidad. Inhibidores de la ECA, reduce el proceso inflamatorio al bloquear la angiotensina 2, inhibiendo el factor nuclear kappa B, que genera citoquinas inflamatorias en una forma muy intensa. Ya nos lo decía el doctor nefrólogo. Vean ustedes, efectos antiinflamatorios de la estatina. Reduce el número de macrófagos, reduce la expresión de las metaloproteinasas, reduce la expresión del gene del factor tisular, reduce la expresión de las citoquinas proinflamatorias, reduce la expresión de los factores de adhesión de los monocitos y la producción de radicales superóxido. O sea, es una maravilla esto. Y aumenta la colágena intersticial y el músculo liso. Entonces, vean ustedes por qué las estatinas se utilizan y han dado buen resultado. Vean ustedes, la angiotensina 2, al activar el factor nuclear kappa B, por un lado, echa a andar a las interleucinas y a la proteína C reactiva, expresión de las moléculas quimiotácticas para atracción de los monocitos y la expresión de las moléculas de adhesión de los monocitos, o sea, en las células endoteliales y en las células del músculo liso. Por eso los inhibidores de la ECA son útiles en estos pacientes. Ustedes ven cómo se estabiliza la placa. Si damos un tratamiento, obviamente se va reduciendo el núcleo lipídico y aumenta la membrana fibrosa y entonces la placa se estabiliza, se hace una placa estable. Resultados. Inhibidores, es decir, las estatinas, reduce la mortalidad 30 a 40%, reduce un nuevo evento 70%, los nitratos, es decir, nitroglicerina intravenosa, alivia los síntomas, mejora la función ventricular, reduce el consumo de oxígeno miocárdico, pero no reduce la mortalidad. Beta bloqueadores, reducen la aparición de infarto, reducen el consumo de oxígeno miocárdico, reducen la isquemia recurrente, pero no reducen la mortalidad. Y vean ustedes, aquí están los bloqueadores 2B3A sobre la mortalidad en el infarto agudo, y se ve que los resultados fundamentales es cuando las troponinas son positivas. Por eso en los pacientes con angina inestable que no tienen troponinas positivas no se entra a intervencionismo. Estabilización de la placa, reducción del estrés circunferencial y del estrés de rozamiento, los beta bloqueadores, reducen la frecuencia cardíaca y la presión arterial sin efecto en la mortalidad, pero sí en la estabilización del cuadro. Venodilatación, nitroglicerina, sin efecto sobre la mortalidad, pero altamente efectivos en la estabilización del cuadro clínico. Este es un infarto subendocárdico, pero aquí desde autopsia, desgraciadamente, se rompe la placa y tiene un trombo suboclusivo. ¿Cómo se presenta este cuadro clínico? El paciente llega con dolor como de un infarto del miocardio, con diaforesis, con pálido, con taquicardia, etcétera, y ustedes le toman, pero vean el infarto subendocárdico, este es un infarto, llevó a la muerte al paciente, es autopsia. Vean ustedes lo oscuro, es el infarto, es un infarto muy extenso, pero no tiene expansión. Vean ustedes que el grosor de la pared está conservada. Este es un infarto no Q o un infarto subendocárdico. Vean ustedes, esto es como se presenta. El paciente tiene dolor, cuadro clínico de infarto,
Aquí está D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Y tiene un infradesnivel del segmento ST enorme, sin imagen en espejo en ningún otro lado. Ese es un infarto de la cara anterior subendocárdico o un infarto no Q. Eso quiere decir que la trombosis es suboclusiva. Así hacemos el diagnóstico. Angina estable o infarto subendocárdico. Paciente con isquemia de reposo o angina recurrente a pesar del tratamiento isquémico. Elevación de troponinas, aparición de depresión del segmento ST, síntomas o signos de isquemia que acompañan a insuficiencia cardíaca. Hallazgos de alto riesgo como métodos no invasivos, como prueba de esfuerzo, el ecocardiograma, medicina nuclear, inestabilidad hemodinámica, taquicardia ventricular sostenido, antecedentes de angioplastía o revascularización quirúrgica. Estos pacientes deben ir a intervencionismo. Finalmente, la trombosis le ganó a la fibrinolisis. Vean ustedes, aquí está la membrana fibrosa, aquí está el núcleo lipídico, aquí está la ruptura y el trombo oclusivo. A este paciente le produjo muerte súbita. Y así se ve. Este es lo que se llama infarto con supradesnivel del ST o infarto transmural. Vemos nosotros B1, B2, B3, B4, B5, B6, una supradesnivel del segmento ST, el paciente viene pálido, diaforético, en malas condiciones, con taquicardia sinusal, etcétera. Pero si nosotros reperfundimos tempranamente con trombolisis o con angioplastía, aquí está tapada la descendente anterior proximal, les hacemos angioplastía, se estaba muriendo, ¿no? Bueno, vean cómo estaba. ¿Ok? ¿Y luego? ¿Sí? Aquí tiene una enorme zona de discinesia anteroapical, se reperfunde la arteria y ahora tiene una fracción de expulsión así como ya la quisiéramos todos, ¿no? Entonces, por eso el tratamiento y el electro, bueno, se le baja el ST, queda un poquito de elevación del ST, pero le salvamos todo el miocardio que estaba en riesgo de morir. Esa es la razón de por qué el tratamiento, cuando alguien tiene un dolor precordial, lo primero que hay que hacer es mandar al paciente al hospital. Tómese un Alka-Seltzer. No, si el paciente tiene dolor, hay que verlo en el hospital, y si tiene un infarto agudo, podemos salvarle la vida. Entonces vean ustedes, con esto vemos que como la fisiopatología, si nosotros entendemos la fisiopatología de las enfermedades, podemos entender el cuadro clínico y el uso de medicamentos, y cuándo sí y cuándo no. Otra vez, el médico ayuda por lo que sabe, no por lo que ignora. Gracias.